Ana Blanco auzo elkartearen, Iralako auzo elkartearen sortzaile bat da. Baita Bilboko mugimendu sozialaren ezagutzaile handienetariko bat. Eta horretaz hitz egingo du gaur, hain zuzen, mugimendu sozialari buruz. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda charla del centenario de Tomás Camacho. Hoy vamos a contar con la presencia de Ana Blanco, que es una de las fundadoras, cofundadora de la Asociación de Vecinos de Irala, ya por los años segunda mitad de los 60. Desde entonces hasta ahora, en primera línea del movimiento social de Irala, bueno, del movimiento social de Bilbao, hay que decir. Y bueno, me cabe el honor de una pequeña parte de esa trayectoria haberla compartido con ella. Y bueno, sin más, os dejo con la charla porque el tiempo apremia. Ongi etorri guztio gaurko saiora, hain zuzen Irala Barrietu etorri Urizar, gizarte mugimenduaren barruan, Tomás Camacho eskola. Irala Barri auzo elkartea ere, ikuspegia derrigorrez zabaldu gai genuen, eta, horretarako gauz. Bienvenidos a la sesión de hoy, que es un poco, se trata de las escuelas de Camacho dentro del movimiento social de la zona de Irala y Torre Urizar. Bueno, empezaremos un poco para situar, yo creo que el barrio de Irala ha hecho el centenario, ya sabéis que no hace tanto tiempo, entonces yo creo que más o menos todo el mundo, yo creo más de gente de la que está aquí, sabe de cómo ha sido la constitución del barrio y todo esto, pero bueno, conviene dar unas pinceladas por lo menos para saber cuándo cuándo se creó la escuela de Camacho y a qué respondió la escuela de Camacho, qué necesidades había en ese momento y por qué se la instalaron aquí o no, y lo que tardaron o no tardaron en dar respuesta a este tema. Empezamos, si queréis, con una introducción que hizo Víctor Urrutia, un sociólogo, y ha sido un colaborador casi bastantes años y asiduo de la asociación, ha participado con nosotros en bastantes eventos y la verdad que fue uno de los primeros que hizo una tesina sobre el barrio de Irala, con unos datos muy fuertes y era gran conocedor y yo creo que admirador también de Juan José de Irala. Entonces igual vemos primero un vídeo, es muy cortito, de 1 minuto creo que hace la presentación del centenario y nos da una idea ya para los que no conocéis tanto la construcción de Irala. Irala Barri es el primer proyecto de ciudad satélite de España. Es producto de una operación inmobiliaria de largo alcance en el Bilbao de principios de siglo y que se empieza a construir los primeros años del siglo y acaba aproximadamente en el 16, llega a tener una población aproximadamente de 3.000 habitantes, que en aquella época para la población que tenía Bilbao era una población muy importante demográficamente hablando, y constituye, como digo, esta primera operación de ciudades que pretenden ofertar la vivienda que no ofertaban los ensanches que entonces se hacían de las ciudades industriales. Este es el caso de Bilbao, la realización de su ensanche, que es un espacio pensado para las clases altas y la burguesía y que no encuentra en las clases medias y las clases trabajadoras vivienda, de calidad, y constituye, junto a esta operación de carácter residencial, una comunidad cívica alrededor de una serie de instituciones que va creando el fundador Juan José Irala. Así, por ejemplo, constituye el Banco del Céntimo, que es una institución pensada para fomentar el hábito del ahorro en los jóvenes, la Sociedad de la Templanza, que es una sociedad, una asociación pensada para combatir el alcoholismo, que entonces era una droga en auge en Bilbao, unifamiliares. Luego esto va haciéndose más complejo con otras construcciones en el mayor volumen, también en hilera. Es decir, hay unas distintas tipologías
No olvidemos que son 60.000 metros cuadrados que dan de sí para ofertar dentro de las tipologías de jardín que entonces empezaba a desarrollarse en Europa y, por lo tanto, a presentar una oferta diversificada dependiendo de la capacidad económica de las personas que bien quisieran conseguir una vivienda en alquiler o en propiedad. Bueno, yo creo que con este vídeo nos empezamos a hacer un poco idea de lo que estamos hablando, de la constitución del barrio de Irala. Juan José de Irala nació en Madrid, aunque era de familia vizcaína, y vino a trabajar de joven, con 17 o 18 años, en un negocio familiar de panadería. Era una persona muy inquieta, se había imbuido bastante en el tema de la vivienda higienista, había viajado por Europa y muy pronto buscó la forma de establecer su propio negocio. Entonces, le pareció la zona, vamos a decir, mejor situada en ese momento por precio, por cercanía, pues la zona que está detrás de Vista Alegre, que justo son los terrenos que hoy ocupamos Iralabarri. Estaba en la estación de ferrocarril, era una pequeña altura con respecto a Bilbao, pero estaba fuera del ensanche de Bilbao y aunque próxima al ferrocarril y a Bilbao, pero no entraba en todo el ensanche. Entonces, el precio también era bastante más económico. Y aquí fundó e instaló la famosa fábrica, que yo creo que la mayoría todavía la recordamos, de Harino Panadera, que yo creo que aparecerá ahí en las fotos, que como se dijo en aquella época, pues era la mejor fábrica de pan que pudiera existir en España. Paralelamente, ideó una operación inmobiliaria de construcción que fue la primera también inmobiliaria moderna del Estado, construyendo el barrio más emblemático de Bilbao, con unos mínimos de dignidad y asequibles económicamente para los obreros y empleados de la fábrica, huyendo además del hacinamiento que había en aquella época en las áreas industriales que rodeaban toda la ciudad. Plasmó su proyecto personal con ideas higienistas aplicadas al urbanismo. Juan José Irala tenía varias razones para justificar y para llevar este proyecto de nuevas viviendas a la periferia, el bajo coste, como hemos comentado, los principios de la ideología higienista en que se fundamentaba y ofreciendo sobre todo la forma de la construcción, aire y luz en las edificaciones para combatir la falta de ventilación de las viejas habitaciones obreras de aquella época. Y además también había otro atractivo, que tanto para él como para los empleados y obreros estaban muy próximos a la residencia, a la fábrica que él regentaba. En 10 años construyó, bajo la dirección, el proyecto de Irala, lo llevó a cabo el arquitecto Federico Ugalde, sobre una superficie de 52.000, casi 60.000 metros cuadrados. Hizo 15 calles en 10 años, 15 calles, bloques de vivienda, varios conjuntos de chalés y villas a un precio de alquiler más bajo que la media de lo que en aquel momento estaba en auge, era Bilbao el precio normal. Estableciendo además, pues diseñó el barrio con jardines, campos de juegos y viviendas bien ventiladas sobre todo. Vamos a meter unas fotos para ver los distintos tipos de chalés, que algunos de ellos o muchos de ellos han desaparecido, pero que dan la idea un poco de Irala de qué tipo de personas, porque no era exclusivamente también para obreros, había empleados y al final también se veían también las tres clases sociales dentro de las edificaciones propias. Empezó edificando las casas de lo que llamamos hoy Irala, las casas altas, que llamamos, que son las casas de 5, yo creo que son 5 pisos, 4 o 5 pisos o 6. Y luego ya fue construyendo otras manzanas. Entonces vamos a pasar una serie de fotos donde se pueden apreciar las distintas construcciones. No veo aquí. Bueno, aunque sigan pasando, lo comentamos. En lo referente al perfil social de sus trabajadores, podría decirse que era un barrio mayoritariamente obrero, pero como os he comentado antes, aun cuando se conservasen, aunque fuera la mayoría de obreros, se conservaba perfectamente las tres clases sociales. Tanto es así que en el 1920, estamos hablando, el 71% eran obreros, el 21% empleados y el 3,5% trabajadores de alta cualificación. En el año 1908, Iralabarri contaba, para hacerles una idea de la amplitud, con 198 vecinos, cuando empezaron prácticamente a construir,
y en el año 20 contaba con 3.000 vecinos en ese momento. Irala incluso vivió con su familia en uno de los chalés, lo que actualmente llamamos en su día, hoy ya no lo tenemos, el chalet de Hiedra. O sea, el chalet inmediatamente, o sea, a la izquierda de lo que eran las oficinas del Irala Barrio original, ese era el chalet donde Irala vivió con su familia y que luego se convirtió, al final acabamos llamando el chalet de Hiedra, que se municipalizó y al final acabó, pues bueno, no siendo nada cuando hubo sus promesas. Ahí fue una guerra, una de las luchas del barrio por intentar hacer un local social para jóvenes y bueno, y para todo el barrio, pero al final se nos fue el ayuntamiento, no, lo derrulló tranquilamente, ¿eh? Entonces, la política del ayuntamiento con Irala estaba, al estar al margen de Bilbao, no entraba, o sea, Bilbao no entraba dentro del ensanche de Bilbao, no comprendía Irala. Entonces, el ayuntamiento siempre fue muy reacio a incluir a Bilbao por muchas de las demandas que Irala, a través de los años, pero empezó, yo creo que en el 1905 hizo la primera reclamación para que el ayuntamiento ensanchase la periferia, o sea, en la periferia entrase como ensanche de Bilbao, no lograron aceptarle por una serie de cosas, porque comentaban que era un barrio particular, que eran unas fincas particulares, y eso que tenía no entraba dentro de las ordenanzas ni del ensanche de Bilbao. En el año, él siguió insistiendo, porque claro, una cosa es construir las viviendas y otra cosa es mantener lo que es un barrio con 3.000 vecinos, o sea, urbanizó, o sea, Irala urbanizaba desde las calles, las aceras, pues bueno, todo lo que es la infraestructura del barrio, salvo la canalización de aguas y las fecales, que fueron parte del ayuntamiento, el resto lo gestionó lo que es Irala, él por su, vamos a decir, la inmobiliaria, el conjunto, lo que montó de cara a mantener vamos a decir, la inmobiliaria, que era lo que mantenía un poco las casas, la estructura y todo lo demás. En el año 2013 hizo un último intento, la verdad es que era con un escrito impresionante, pidiendo al ayuntamiento y aportando unos datos, porque para el ayuntamiento no suponía ningún costo, por así decirlo, el barrio, y sin embargo a la hora de cobrar impuestos sí los cobraba, y encima cobraba con respecto al centro, pero con una diferencia, yo creo que era, no sé si es del 16% que cobraba en Bilbao, en Irala cobraba el 6% en el centro, una cosa por el estilo. Entonces llega un momento en que no hay ni escuelas, entonces él, para suplir esta serie de carencias que el ayuntamiento no contemplaba, instituyó hizo una serie de instituciones que abarcaban desde como comentaba Urrutia, de un economato, que en realidad era una sociedad de asistencia, vamos a decir, o sea, cobría un médico, pagado por él, que era un médico de Basurto, que pasaba la consulta, ayudaba incluso para comprar medicinas en cualquier farmacia de Bilbao, o sea, era como una asistencia social, por decir de alguna forma, supliendo la carencia de lo que no tenían por parte de Bilbao. Instituyó el Banco del Céntimo, que era promover el ahorro infantil. La naturaleza, para él tenía mucha importancia, contemplaban la creación, o sea, la plantación de árboles, la fiesta del pájaro, diversas fiestas que hacían que la gente, la idea siempre de Irala, era un pequeño campo, o sea, la ciudad en el campo, por decir de alguna forma, o sea, la estructura de estos chalés era incluso entre dos vías de chalés, había parques interiores, terreno interior donde podían cultivar sus verduras o unos cultivos muy elementales, pero bueno, luego las casas eran abiertas por ambos lados de cara a la ventilación y todo, entonces era una especie de unos campos de deportes, incluso no sé qué año exactamente, pero llegó a jugar el Atleti aquí en un campo de fútbol que estaba instalado. La urbanización de las calles, como hemos comentado, tanto las aceras como los servicios de limpieza, serenos, alumbrado en general, fue por cuenta de él. El ayuntamiento solo asumió, como os he comentado, el agua potable y el saneamiento. El barrio se da por finalizado en el 16-17 y supone todo un ejemplo de urbanismo, pero no solo a nivel de Bilbao, sino a nivel del Estado. Y realmente pues, fue un barrio moderno,
no logró entrar en mucho tiempo dentro de la demarcación de Bilbao. Tenía también sus, no sé, técnicamente también tenía sus diferencias con las ordenanzas municipales. Él contemplaba que, bueno, que igual no tenían que ser las mismas medidas y los mismos baremos que se construía aquí con respecto a lo que se construía en el centro. Y, pues bueno, tardó muchísimos años o más años en Bilbao, en esto considerarse como Bilbao. El atractivo de este barrio fue tan fuerte, bueno, que aquí estuvo el rey con todo el séquito poniendo la primera piedra de una manzana de casas que se construyó en ese momento. Pues vino el rey a hacer la inauguración. Luego visitó en varias ocasiones también las obras y yo creo que hay alguna foto de ese tipo. Irala murió en 1917. Después incluso de morir Irala en el año 2020, se construyeron 585 viviendas más. El transporte público no llegó aquí a Irala hasta 1918 y el tranvía llegó a Torrurizar en el año 1925. Luego, para contar por qué surgió Camacho, o sea, Irala mantuvo durante todo este periodo de tiempo en que se terminó que se empezó el barrio a construir, había un momento en que había 550 niños y niñas en edad, o sea, niños y niñas en general, con 200 en edad escolar, y aquí no había escuelas. Estuvo manteniendo durante varios años 2 escuelas por su cuenta y riesgo, vamos a decir, ¿no? Entonces, al final, en el año 1921, se aprueba la construcción de la escuela actual de Camacho, que se inaugura en el año 2000, bueno, ahora hace los 100 años, ¿cómo es? Ahora ya me he liado yo. Eso, hace 100 años. En este impasse, realmente ya la escuela no tenía que responder solo a la población de Irala. En el año 1921 se planificó ya por parte del ayuntamiento como viviendas municipales o viviendas baratas que le llamaban en aquella época, Torrurizar. Torrurizar también fue otra construcción especial. La construyó Ricardo Bastida, empezaron en 1919 y se inaugura en el año 1921, que hacen una fiesta. Digo, no está por ahí alguna fotografía y también respondía también un poco a las mismas inquietudes que tuvo Irala de vivienda higiénica, con 3 plazuelas. Todas las casas son también ventiladas por las 2 partes, todas las estancias dan a las dos partes, a aire, vamos a decir, hay circulación de aire y superventiladas, y además fueron construidas pensando en función de las familias que irían a ocuparlas. Es decir, que no eran casas cuadradas, es decir, 2 habitaciones o 3. Había distintas medidas. Eso lo podrían igual comentar un poco más de Torrurizar, las asociaciones de Torrurizar que está aquí. Y había pisos en función de las personas solas, pues de 1 habitación, de 2 habitaciones o de 3 habitaciones. Eso incrementó bastante la población y, bueno, al final era el centro de educación que había, pues era Camacho. Torre se construyó lindando ya con Irala y en una zona rodeada en aquella época, estaba rodeada de chacolís. Toda la zona de la media, lo que conocemos o conocíamos en nuestro barrio, la zona de la Media Luna. Esa zona de la Media Luna debe el nombre precisamente a un chacolí que se llamaba de esa forma. Entonces, está también en vamos a decir, en una zona rural, en un ambiente, era una zona la gente lo utilizaba como recreo, como estancia, como ocio, y ahí fue donde se construyó en la parte alta Torrurizar, con esa zona que todavía persisten incluso los chacolís hasta cerca de los años 50. Bueno, en la escuela, ya centrándonos, el centro, yo creo que va a haber una conferencia específicamente del centro y de la enseñanza, la tercera que va a haber en este centro, y fue proyectado por el arquitecto Pedro Ispizua. Estaba ubicada en esta zona, y el solar se lo cedió también Irala. Se lo cedió ya
en los escritos anteriormente que hemos comentado de que estaba dirigiendo al ayuntamiento de cara a solicitar escuelas para la población infantil que había, le cedía ya la parcela esta de la que se construyó a posteriori la escuela. Este centro ha ocupado desde su creación una influencia muy fuerte en todo el barrio. Era el centro no realmente solo y hasta hoy, hasta ahora prácticamente lo sigue siendo, de San Francisco, de la zona de San Francisco, Zabala, Torre-Urizar, Irala desde abajo y toda la población que se fue incrementando también. En la inmensa mayoría era la población de esta zona. También hay que resaltar que sus puertas en la mayoría de las ocasiones han estado abiertas al barrio y el barrio también ha estado muy centrado con Camacho. En nuestro caso concreto, yo hablo ya como asociación de vecinos de Iralabarri y Torre-Urizar, que éramos en aquella época, hasta que luego ya se ha creado la asociación de Torre-Urizar unos años más tarde, fue desde el año 1971 el centro nuestro, la sede social de la asociación. Estuvimos aquí en la asociación, utilizándolo como domicilio social desde el 75 hasta desde el 71 al 75. Primero, cuando nos legalizaron la asociación de vecinos en el 68, el primer domicilio fue en los franciscanos y en el 71 pasamos a este. Ya hay que hablar un poco de la asociación, que tampoco es lo nuestro, por decir de alguna forma, aparte de estar encajados en Camacho, y nos apetecía además, dentro del centenario de Camacho, dar nuestra visión como asociación, como el movimiento ciudadano que nos hemos estado moviendo en el ámbito de Irala y de Torre-Urizar. Aprovechando, se empezó a trabajar en el tema el año 60, se legalizó en el 68, el año 65, creo recordar. Aprovechando un resquicio, la mayoría de las asociaciones de vecinos, una gran mayoría, nacieron en la década del 60 y del 70, del 60 y tantos muchos, porque hubo una ley del 64 en que a lo largo de los hubo un resquicio, permitía un poco legalizar asociaciones, porque hasta en aquella época no había asociaciones de ningún tipo. Entonces, aprovechando esa coyuntura, y en nuestro caso en concreto, en Irala y en Recalde, se movía personas muy inquietas y muy movidas y curtidas en el movimiento obrero, en la huelga de bandas, militante de la OAC, sindicalistas, con un compromiso claro de lucha contra la dictadura, y por lo que no les resultó difícil dar el paso de constituir una asociación, y fue de las primeras, prácticamente de las primeras de Vizcaya y que es casi del Estado, fueron de las primeras que se crearon. La verdad es que la salvaje especulación de aquella época, la conflictividad social, la oposición al régimen, la falta de planificación, la polución del aire, el suelo, las carencias de equipamientos escolares, de vivienda, chabolismo, convirtieron a estos movimientos sociales, asociaciones de vecinos, fueron un poco el motor del cambio social en el Bilbao de aquellos años. Yo creo que eso es bastante indiscutible, sobre todo hasta la creación de los partidos políticos, es donde prácticamente nos aglutinábamos la gente que en principio queríamos cambiar el sistema y de oposición al franquismo, por decirlo de alguna forma. Fueron unos años de intensa actividad, las reuniones, asambleas, se sucedían las charlas informativas, más de una prohibida. En concreto, aquí está presente también Alfredo, que en aquella época estábamos en la Comisión de Cultura, nos prohibieron una charla cuando salió la ley de EGB, que era enfocar a unos chavales a EGB y otros a formación profesional. Entonces, había mucha confusión con la ley y se montaron unas charlas por todas las asociaciones explicando un poco el contenido de la ley, de cómo era, qué consistía. Nosotros pedimos los permisos pertinentes y aquí, cuando fuimos a abrir abrir la puerta para celebrar la charla, nos encontramos con la policía de que no nos dejaba entrar, que estaba prohibida. Yo creo que había un vídeo ahora de la creación de la asociación, que habla Miguel. Este es un vídeo que hicimos en el 2006. En Irala ya nos metimos con la conciencia clara, mi conciencia era meterme en los barrios porque éramos abandonados en el orden social.
económico y político. La lucha no la teníamos que inventar, todo era problemas. O sea, desde las calles que estaban sin urbanizar, las calles de entonces de Irala, Escurce. Eran barrios que no tenían ni escuelas, las calles eran verdaderos barrancos. Nunca nos movió solo el simple parque o la simple acera, sino que la gente fuera teniendo cultura de participación, teniendo cultura de demandar al ayuntamiento lo que era nuestro. Las asociaciones de vecinos eran un pequeño espacio de libertad que había entonces. También surgió la conciencia de crear grupos, de comprometerse en los barrios y crear un movimiento vecinal de confrontación. Éramos cuatro. Pero con la simpatía de la gente, sabíamos ganarnos a la gente. Pues hoy no ha perdido un ápice la importancia de la lucha. Diríamos que incluso habría que valorar mucho más las asociaciones de vecinos, porque el hábitat de una ciudad, ese hábitat tiene que ser lo mejor que se pueda. Bueno, la verdad es que estaba todo por hacer, A la par que había que hacer frente a las necesidades acuciantes de falta de plazas escolares, urbanización de las calles, alumbrado, transporte digno, locales sociales. Había que sortear unas normas con unas leyes franquistas totalmente restrictivas, a las que el menor escrito nos llamaban a comisaría o nos multaban. Era casi cualquier charla tenía que haber el delegado gubernativo, que sabíamos que estaba por ahí entre el público, y casi era un juego adivinar a ver quién era, o sea, quién de los desconocidos que había, pues era el delegado y tal, porque luego, claro, si no te atenías al programa que habías presentado, pues tenías tu multa correspondiente o tu sanción. Se nos sancionaban, se nos prohibían actos, nos hacían pasar por comisaría. Un ejemplo clarísimo que yo creo que igual algunos de vosotros os acordáis, cuando fueron las muertes de Vitoria en el 76, como toda protesta en las asociaciones se decidió hacer unos funerales por zonas. Entonces, en nuestra zona pidió el permiso la asociación nuestra, la asociación de Irala, y se hizo en los franciscanos la zona de Recalde, Zabala, San Adrián e Irala. Y cuando fuimos a hacer la misa, bueno, aparte de que había una llamada del batallón vasco-español o algo por el estilo diciendo que había una bomba, pues bueno, no se celebró la misa al final, pero sin embargo, aparte de llamar a la policía que había que denunciar de que había aviso, pues lo que hicieron fue cargar contra los que estábamos ahí congregados para asistir a la misa. O sea, que en ese momento. Pero es que no solo cargaron, al final acabamos en comisaría los representantes de la asociación por haber celebrado la música de la misa contra esto. Eso es para que nos hagamos una idea en qué nos movíamos en aquella época. Anteriormente, en este centro, eso ya lo he comentado, de lo de la charla, que también nos prohibieron en este año. Y el panorama es que se presentaba la falta de libertades democráticas, de control sobre las instituciones públicas. Era desolador. Y se puede decir que el movimiento de las asociaciones vecinales fue uno de los pocos que sostuvo una actitud bastante comprometida y movilizadora. En los primeros años, las reivindicaciones fundamentalmente fueron sobre la enseñanza y la urbanización. Camacho, en la época en que empezamos a funcionar la asociación, no se cubría, o sea, la mayoría, mayoría, no tan mayoría, pero bueno, bastante población infantil no entraba en Camacho. Se tuvieron que habilitar unas aulas en las lonjas, porque bueno, me he saltado otro periodo en este momento, que es cuando construyeron, ¿cómo se llama? La Media Luna. Entonces, ahí en los bajos de las lonjas de las casas de Vergara que dan a Jaro de Arana, ahí hay unas lonjas que luego en su día hicimos ahí el ambulatorio, sigue todavía la Irola, la Gasta Asamblada también estuvo ahí. Esas lonjas pertenecían. El ayuntamiento le dejó a Camacho para que Camacho diera clases en las lonjas. O sea que estaba, vamos, más que saturado Camacho. Y como dicen Camacho, era Recalde, era Zabala, o sea, era todo Bilbao, había niños fuera sin escolarizar. Entonces, de las primeras grandes, vamos a decir, batallas que hubo que solventar, fue ir a por las escuelas. Se formaron comisiones de trabajo, además eran comisiones de zona. O sea, siempre hemos entendido que, bueno, al final los problemas no eran comunes solo a Irala, eran comunes a Irala, a San Adrián, a Zabala y a Recalde y a todo Bilbao. Entonces hicimos comisiones mixtas entre los barrios para intentar hacer más fuerza, intentar buscar los apoyos suficientes como para y armarnos de valor, por decir de alguna forma, para las reivindicaciones nuestras.
Se lograron las escuelas, que fueron unas escuelas, la construcción urgente de escuelas, y en esa época fueron las de Gallego Gorría, que descongestionaron bastante Camacho, la de Iruarteta en Zabala y la de Gabriel Aresti en Recalde. Pero para conseguir esas escuelas hubo que ir a Madrid, una comisión de personas que formaban esta comisión de afectados, vamos a decir, a entrevistarse nada menos que con el ministro, en aquel entonces Villar Palasí, yo creo que era Villar Palasí, para pedir la construcción de las escuelas, que tardaron todavía suficiente, ¿eh? Y así era todo. Y en ese momento no solo para construir las escuelas, para urbanizar, o sea, hicieron las casas estas de la media luna, pero la urbanización no estaba. O sea, nuestras calles eran barro, pero barro, como se puede ver aquí en algunos. No sé si en este momento se está ya o todavía no está, ¿no? Está ya. Ah, bueno, es que estábamos con lo de la suspensión igual. Sí, nos hemos saltado un vídeo, pero bueno, es que estamos aquí un poco a bote pronto. Bueno, pues la construcción en el viaje, aprovechando el viaje de Madrid de las escuelas, también se logró una partida de dinero, en aquel momento creo que eran 8 millones, que lo tengo apuntado por alguna parte, para urbanizar la media luna, que también se urbanizó de aquella forma, que ahora, no hace muchos años, han tenido que hacer un poco los pasillos estos para salvar un poco la inclinación que había en las plazas. Pero en aquel momento también estuvo, yo creo que estas casas eran del Ministerio de Fomento, y luego ya pasaron al gobierno vasco y al final ya se adjudicaron. Estuvieron muchos años también sin adjudicación. Y mientras tanto, también en esta época, estando aquí como sede social nuestra, recibimos una comunicación de Gobernación Civil que nos suspendían de actividad por 3 meses. Como no nos podían suspender de sueldo ni de trabajo, nos suspendieron de actividad durante 3 meses. La suspensión de esta actividad era porque estaba suficientemente probado que esa asociación había venido reiteradamente extralimitándose en sus funciones, lo que implica no haber atemperado su funcionamiento a lo dispuesto en la Ley 91/64, que es por la que fuimos legalizados. Este gobierno civil ha resuelto decretar la suspensión de la Asociación de Vecinos de los barrios de Iralabarri y Torrurizar por un plazo de 3 meses. Yo creo que estaba ahí el motivo era haber presentado un escrito entre varias asociaciones denunciando la carestía de la vida. Si ahora nos parece que la vida está por las nubes, pues en aquella época no te quiero decir nada cómo estaba. Entonces, en el escrito, que también nos figura por algún lado, pero lo que pasa es que ahí el texto se lee muy mal y no lo hemos traído, pero lo tenemos, ¿eh? El escrito denunciábamos la subida del coste de la vida, a la vez que pedíamos que se implementara de otra forma un salario mínimo, bueno, lo que os podéis imaginar. Y es que nos acusaban no solo de haberlo presentado a Gobernación, que nosotros no teníamos capacidad de exigir nada, sino por haber distribuido a los vecinos pues el escrito. Por supuesto que no cumplimos la orden de no reunirnos, y nos reuníamos en un bar, en el Bar Lago, en el sobrepiso que tienen. Allí seguimos haciendo la reunión durante 3 meses. Bueno, y así había que ir sorteando las trabas como buenamente se podía, ¿no? En el año 76-77 se inician también aquí en Camacho, por la asociación de vecinos, había una comisión de la asociación de vecinos, los franciscanos, y en el 75 se montó una asociación juvenil. Y entonces se montaron entre los 3 organismos una GAO escola, o sea, para aprender euskera, y no había sitio. El primer curso se hizo en los franciscanos, no sé ni cómo lo pudimos meter de alguna forma, y luego ya pedimos al ayuntamiento que nos cediera aulas abajo en Amor Misericordioso, que nos cedieron unas aulas totalmente, sin ninguna pega, y aquí en Camacho. Estuvimos como 4 o 5 años de GAO escola aquí. Lo que pasa es que teníamos que abonar las horas extras a los porteros, a los que regentaban la portería. Tuvimos que hacer un contrato con el ayuntamiento y a la vez luego con los que regentaban la portería, y abonábamos a final de mes. Todavía tenemos el resumen de horas por ahí entre los escritos
de lo que pagábamos al ayuntamiento, perdón, a los conserjes, ¿eh? Esto fue también durante el tiempo que permanecimos aquí en Camacho. Llegaba a haber en ese momento hasta 200 alumnos, entre el 75, los años 75, 75, 76, 77, hasta que luego parte de estas personas montaron el Euskaltegi de Mateo, ¿cómo es? El de Mateo Zabala, ¿no? Mateo Zabala es. Bueno, pues como ya había jóvenes en la asociación, y como tampoco era tratar solo de reuniones, que nosotros casi no sabíamos hacer otra cosa, pues que decidieron montar unas fiestas. Y entonces montaron el 76, creo que fue, programa de vídeos de fiestas. En 76 montaron unas fiestas en Camacho que de verdad fueron impresionantes. Y se ven ahí, se recogió en un vídeo casero, tipo muy, de hecho no tiene ni sonido, se recogieron las fiestas y veréis porque realmente es muy bonito. Además, yo creo que se reconoce cantidad de gente, jóvenes, mayores, hay una persona bailando un aurrescu que no sabemos quién es, si es de Torre o dónde es, o sea, no hemos recuperado ese vídeo, nos recuperó un compañero en el tema del centenario. Digo recuperar porque estaba ¿en qué sistema era? En Super 8. Y entonces nos recuperaron, creo que está en la Filmoteca Vasca, es propiedad de la asociación, pero está disponible para el que pueda también utilizarlo y tal. La verdad es que yo creo que es una joya, una de aquella época, ¿eh? Y la más curiosa, si os fijáis, hay unos carteles que a mí me hace mucha gracia porque siguen pareciendo como demandas de hoy también. O sea, dices, bueno, los chavales con unos carteles ahí como con rotulador, o no sé lo que se utilizaría en esa época. Y nos recuerdan, no sé si os acordáis, cuando hicimos las manifestaciones del soterramiento, hubo una de las manifestaciones que en el IES, en el Instituto de Escurce, los chavales pintaron unos carteles con qué querían poner y tal. Y a mí me recordaba, digo, pero si eso se hizo en el 76, o sea, aquí seguimos un poco igual, ¿no? O sea, pues, no sé, sigue pasando todavía, ¿no? Es que es... Bueno, pues también os sigo comentando, así a breve. En esa época, en el 74 creo que fue, también logramos crear la asociación de las AMPAs, el AMPA de Camacho, que no había AMPA tampoco. Y en la escuela de Escurce nos costó mucho más tiempo, porque el director de aquella época, ¿te acuerdas? ¿Te acordarás, Alfredo? Era muy reacio y no quería admitir el AMPA. Pero al final, pues bueno, pues sí se logró. Y también en esa época ya empezaron, por desgracia, los derribos de los chalés, un poco más tarde. O sea, por una parte, la misma inmobiliaria que había construido Iralabarri fue la que al final, si no la paramos a tiempo, llega a destruir todo Irala. ¿Qué se inventaron? Bueno, apoyándose en uno de los supuestos de la ley, ahí se ven sobre todo los chalés de Quiriquiño, los primeros que tiraron, cuando logramos parar las construcciones, yo no sé si los del barrio, yo creo que sí nos acordamos de esa época, en la calle que es hoy Quiriquiño, entre Reyes Católicos, entre la Peatonal y Vergara, o sea, era una fila de chalés preciosos, muy sencillos, eran de los chalés, vamos a decir, de los más sencillos que había, muy sencillitos. Pero esos eran una fila de chalés preciosos, que entroncaban al final con el único que también ha quedado en la Peatonal, aquí al lado de Irala. Y fueron, como podéis ver ahí, hay una foto al principio donde están toda la hilera de chalés construidos y luego cómo se van destruyendo. Entonces, ¿qué hicieron? Se apoyaron en una ley que era el registro de los solares de edificación forzosa. ¿Y en qué consistía el tema? Pues que las casas pequeñas que estaban dentro de mucho terreno, o sea, proporcionalmente hay una mole de cementos que utiliza el mismo terreno que lo que utiliza el chalecito, pues entonces se puede derribar y en su lugar hacer bloques de cemento, mucho más rentables, claro. Lo que suponía que los inquilinos, porque había alquilados y propietarios, los alquilados, su contrato quedaba anulado.
se encontraban en la calle con una pequeña indemnización, en aquella época de 60.000 a 150.000 pesetas. Y los propietarios disponían de 2 años para que entre todos pudieran edificar una casa nueva a su cuenta, o si no tendrían que vender a precio barato su vivienda y pasaría a edificar la inmobiliaria. Esto fue, la verdad es que fue una época que nos costó, vamos, muchas reuniones, muchos sudores de cabeza y consultas aquí y allá. Se intentaron muchas soluciones, intentar formar una cooperativa, intentar construir con viviendas sociales. Se buscaron muchas figuras, pero al final la cuestión económica no cubría nada. Entonces, lo que nos volcamos es en intentar paralizar las licencias de construcción e intentar que las casas que quedaban del Irala original tendrían una protección para que no se pudieran derruir. Esa protección no llegó hasta el año, hasta las impugnaciones del Plan General Urbano del 98, creo que es más o menos. Entonces, ahí, entre las impugnaciones, hicimos una que tuvo mucho recorrido sí, y ruido y publicidad, pero se quedó también en nada, que era que pedíamos que el gobierno militar se fuera de Irala y en su lugar quedaran Cenos Verdes. Yo creo que también hay por ahí alguna foto o alguna cosa de las... después de los chalets de derribo. Como veis, el mamotreto lo seguimos teniendo ahí y no sé por cuánto, seguimos peleando con él. Hubo una lucha fuerte, se constituyó un comité antimilitarista, el MOP, y luego hubo en Irala un comité, y hubo muchas acciones a favor de que en contra de que estuvieran, para que se fueran de ahí los militares y desanexionarlo como fuera, pero bueno, ahí lo seguimos teniendo y no sé por cuánto tiempo más lo podemos tener. Luego llegamos, ya no estábamos en Camacho, nos cedieron al final las lonjas que eran las lonjas que utilizó Camacho como enseñanza, como para enseñanza en Vergara, nos la cedieron, pedimos al ayuntamiento y nos la cedieron como sede de la asociación de vecinos, por un lado. Y las AMPAs de Camacho todavía utilizaban otra para los vestuarios, para las cosas deportivas, para repartir los libros cuando compraban los libros, para cosas de ese estilo. Entonces nosotros hacíamos en ese momento, en el 98, montamos una exposición aquí en Camacho también, que fue, la verdad, un éxito yo creo que muy fuerte. Y aquí están algunos de ellos promotores, José Churro, Enrique, digo promotores porque os costó muchos sudores y lágrimas montar esa exposición. Fue una exposición del Irala original. Entonces, era el 30 aniversario de la asociación, además coincidía con el 90 del comienzo de la construcción de Irala y con el 80 de su finalización. Para celebrarlo, la exposición estaba compuesta por fotografías de gran tamaño del Irala barrio original, documentos antiguos y curiosos del barrio, material de la asociación. Se editó un libro pequeño, con la colaboración también de Víctor Urrutia, y había muy abundante material fotográfico. Las escuelas nos pareció el lugar más idóneo para realizarla. Junto a la exposición se realizaron charlas, tertulias, y las tertulias eran además muy curiosas, con vecinos del barrio que habían vivido los comienzos del barrio, y resultó, la verdad, que fue un éxito total. Fue una gran exposición y la afluencia de público impresionante. La gran mayoría del barrio se acercó a verla, comentar los vecinos las experiencias, las anécdotas, los juegos, las vivencias. Fue una semana, la verdad, extraordinaria. El personal, terminamos la exposición haciendo una cena de la asociación, donde nos juntamos, los fundadores, los que se incorporaron o nos incorporamos más tarde, los actuales, los de esa época, y en el mismo comedor, que sí tiene un comedor precioso, no sé si lo conocéis, pero es muy bonito, el centro, pues en el mismo comedor hicimos una cena.
Y incluso en aquel momento, fijaros la relación que había, que la directora del centro y las empleadas, la mayoría eran empleadas, como casi siempre, las empleadas del centro estuvieron atendiendo la comida, o sea, la cena de la asociación. O sea, y bueno, nosotros hemos seguido colaborando con Camacho en varias, no sé, siempre que nos ha brindado un poco, siempre que hemos tenido oportunidad. Se ha volcado más ya Torrurizar, no sé, por la cercanía o por lo que sea. Recuerdo que estuvisteis montando el tema, montasteis algún, ¿cómo se llama?, algún mercadillo de cara al aula a buscar fondos para el aula de psicomotricidad. Participamos todos. Y bueno, alguna cosa, hubo una especie de desayunos solidarios también que hicimos la asociación de vecinos, unos desayunos con los niños. Y bueno, y aquí volvemos a estar en el centenario. O sea, para nosotros siempre ha sido un sitio pues muy acogedor, es, no sé, muy significativo del barrio. Y bueno, continuamos en esta parte. Finalmente el barrio se fue completando. Primero fue la Casa de la Media Luna y luego ya a partir también del 60, 60 y tantos, se fueron completando el resto de las casas, Escurce, Arane, lo que es hasta la confluencia del parque. En esos años no había, bueno, ni media plaza, ni medio árbol, es que no había nada, lo que estaba era barro puro y duro. Logramos, el ayuntamiento nos intentó meter un gol y cobrar, a ver cómo os lo digo, cobrar la urbanización de las calles a nosotros, a los vecinos. Entonces, claro, no era Irala y la mayoría, o casi todos, los barrios de Bilbao estábamos en las mismas condiciones. Pero es que era barro, como teníamos. O sea, no era, hay un vídeo, yo creo que se ha visto antes, si no lo podemos ver. Sí, o sea, se ve cómo está. No sé si os acordáis de la alcantarilla de Escurce. O sea, sí. Fotos 71 y 72, creo que es y tal. Entonces, ahí la verdad es que ya estaba el 90% de las personas del barrio en la calle. Fue cortar el tráfico un día sí y otro no, picar la alcantarilla. Al final tardaron, yo qué sé, o sea, yo creo que hasta los primeros, yo creo que el ayuntamiento anterior a los democráticos, por decirlo de alguna forma, fueron los que, el anterior, no todavía franquista, decidió no cobrar las contribuciones. Pero aquí llegamos a ingresar, nos hicimos insumisos, por decirlo de alguna forma. Nos negamos a pagar el impuesto de circulación mientras no circuláramos por una calle, porque circulábamos por barro. Entonces hicimos una lista de personas que nos adherimos a ese tema y depositamos el dinero del recibo con acta notarial en la BBK. Ahí todavía hay también la lista de los vecinos que decidimos hacer ese tema de cara a forzar que realmente las contribuciones las pagase, las tenía que haber pagado las inmobiliarias. Como las inmobiliarias no lo hicieron, el ayuntamiento no se quiso hacer cargo y como el ayuntamiento no se hizo cargo, nos lo quería cargar a nosotros. Al final logramos el ayuntamiento, ya te digo, en el año, no sé, el anterior yo creo que fue es que ya me estoy liando un poco con los papeles, porque me sigo con papeles, pero la verdad es que como también hablo a la vez, pues ya me lío un poco más. Y pues al final decidieron no cobrarnos las contribuciones especiales. Pero claro, los que ingresamos el dinero sí tuvimos que pagar los recibos, y con recargo, por supuesto, eso ya fue así. Pero bueno, nos libramos de pagar las contribuciones especiales. Y ya has pasado, está lo del tema este. Pero bueno, nos libramos gracias a que al final era una acción comunitaria de todos los barrios. O sea, si llega a ser Irala o llega a ser otro, pues igual que les importa que no paguemos ese recibo y ya nos lo cobrarán. O sea, que eso era... Pero claro, la cuestión era que estábamos todos los barrios iguales, que teníamos claro que el trabajo era común, que las plataformas unitarias eran las básicas para funcionar y la única forma de meter presión al ayuntamiento era que estaríamos todos los barrios de acuerdo. Y además es que en aquel entonces ninguna lucha era ajena, o sea, nos metíamos en todas, o sea, es que era lo que había, o sea, no había otra cosa.
En Irala también, ya saliéndonos un poco de lo de Camacho, porque bueno, nos apetecía también dar un poco la visión del movimiento asociativo que ha habido en Irala, ¿eh? Es necesario, yo creo que es muy necesario resaltar la riqueza asociativa de Irala, ¿eh? Irala ha tenido un movimiento asociativo muy fuerte y una gran mayoría ha girado alrededor de la asociación. A lo largo de estos años han ido surgiendo un montón de grupos, digo de los años, desde los 70, 80, 90, no es de ayer, vamos. Y sobre todo en los 90, en Irala se movía, bueno, pues os voy a decir un poco, además se creó la Asociación de Torrurizar en el 80 y tantos, y se movían Irala, Torrurizar. Hicimos el módulo psicosocial, ¿os acordáis? Ese también fue, cedimos una de las lonjas que teníamos, la asociación cedida, y los de Camacho cedieron la otra lonja, y entonces en las dos lonjas estas, se hizo el módulo psicosocial, que estuvo varios años aquí en Irala, que luego estaba abajo en Marzana. Ese módulo se fundó la radio, también por personas de la asociación, funcionaron los antimilitaristas, se hizo un grupo de mujeres, salió AEK, la ludoteca, Garibay Aldea, Ascaguincha, grupo de teatro radiofónico, Irala Gastea, Amesta Aldea, grupo de pensionistas, bueno, antinucleares, o sea, ecologistas, o sea, teníamos de todo, de casi todo. Y la verdad es que siempre ha sido, no sé, siempre hemos tenido un poder un poco de aglutinar, y hemos dado respuestas comunitarias cuando, bueno, pues igual en otros lugares no ha habido esa conexión. En Irala sí la hemos tenido, cosa que hoy está mucho más diluida, por decir de alguna forma, ¿eh? Eso también hay que reconocerlo, ¿eh? No sé qué considerar cada uno las aportaciones que han hecho las asociaciones de vecinos. Desde luego, nosotros como asociación estamos muy orgullosos de lo que hemos trabajado, de lo que hemos aportado, y sobre todo de que se ha mantenido un embrión de un núcleo de participación activa en la construcción del barrio. O sea, no ha habido, siempre hemos tenido algo que nos ha unido de cara a poder reclamar el ayuntamiento. En un momento fue el PERI, que era un plan de reforma interior que nos permitió limitar las licencias de construcción y sacar el parque de Escurce, porque no creamos que aquí ha salido nada de la nada. O sea, todas las plazas tuvimos que lucharlas, hasta la del Chalet de Hiedra, porque querían construir en ese trocito de terreno que veis que hay verde, ahí también iba una casa. O sea, aquí iban a ir casas por todos los lados. También iba a ir una casa en la zona de la esquina de Vergara con Irala, iban a cerrar esa manzana. Bueno, ahí se plantaron realmente delante de las excavadoras. Julia, Michelle, el Aitite, bueno, pues personas que dijeron esto no se construye, y no se construyó, y hoy es una entrada a una plaza, mejor o no mejor, pero bueno, ahí está, esa zona. La zona de los militares que llamamos, la de Torrurizar, esa plaza fue otra que se arrancó al ayuntamiento. Todo lo que se puede ver en Irala, hombre, no decimos que al final el ayuntamiento hubiera hecho algo de por sí, que lo dudamos, pero la mayoría ha sido por la fuerza de los grupos y del movimiento social que había. El parque, lo que nos pretendían dejar eran las laderas, la parte de las laderas de arriba. Iban unas construcciones detrás de la escuela, o sea, detrás de las escuelas iba un mamotreto de construcción de mucho cuidado. Entonces logramos que se paralizaran esas licencias, que las casas se retranquearan, que son en este momento las casas grandes que están en la zona de Rasquitu, donde está el hogar de los jubilados. Bueno, pues ese mamotreto de Irala más alto iba justo detrás de la calle, de la escuela de Escurce. Entonces, bueno, quedó una amplitud que hoy lo disfrutamos, pues ahí lo tenemos ahí. Pero eso es un poco gracias a toda la labor colectiva, no solo de las asociaciones, vamos, de todo el movimiento y de los vecinos en general, ¿eh? No creáis que hoy, en el año 25, estamos mucho mejor. Estamos, el movimiento asociativo no disfruta de los mejores momentos, ni mucho menos. O sea, pues bueno, pues seguimos existiendo, hacemos lo que podemos, pero no es lo que era, ¿eh? No es lo que era en realidad desde hace ya bastantes años también. O sea,
Cuando aquí ya empezaron a legalizarse los partidos políticos, mucha gente consideró como entidades menores, por decirlo de alguna forma, como decía muy bien Juan Mari, como las asociaciones son entidades menores, ahora estamos los partidos y entonces los partidos somos los elegidos y los que representamos al pueblo y somos los que vamos a funcionar, por decirlo de alguna forma. Cuando, bueno, todos sabemos, pues los partidos funcionan y tienen que funcionar, pero bueno, no es todo lo que puede dar de sí una democracia, ¿no? Entonces, hoy esto ha ido con sus más y sus menos, ha habido momentos más álgidos, otros momentos más bajos, pero en general no es el movimiento ni el boom asociativo que había en aquellos momentos. Y hoy nos las está metiendo por todos los lados también. O sea, te quiero decir que aquí vamos piso, por deciros unos ejemplos, ahora estamos con el tema, a ver, los pabellones, tenemos una batería de pabellones impresionantes que hemos planteado para viviendas sociales, para cooperativa de vivienda, para lo que quieras, hasta garajes en un momento dado que faltan aparcamientos en todos los lados. Haces un pabellón, el más feo que esté, que se puede hacer un garaje, algo. Pues no, señor, van a ser viviendas privadas, pero a unos precios, vamos, de escándalo. O sea, que a ver quién se puede, a ver, el hijo de quién en este momento se puede comprar un piso para seguir viviendo en su barrio, en el que ha nacido. Ninguno. Ninguno. O sea, porque bueno, ahí hay otras composiciones, yo creo, ¿habéis visto? Ese pabellón, bueno, no hemos hablado del plan Irala-Berri, de las propuestas, o sea, y de mucho más, porque esto se merece, vamos, tendríamos que estar horas hablando y la verdad es que es un poco turre para muchos, ¿no? Pero las propuestas, el pabellón que en este momento están vendiendo los pisos a 400 y pico mil, sin garaje y con garaje creo que es 500 y pico, 600, ese planteamos una escuela de artes escénicas, un diseño y un trabajo que nos hizo Ramón Barea impresionante, eso se ha quedado en parihuelas. Planteamos para el Colegio de las Monjas, que hoy es un hotel, planteamos ambulatorio, no, muy grande, centro de día, no, como es que mezclar dos cosas, residencia de ancianos, nada, al final un hotel. Bueno, salvamos Harino Panadera, pues porque al final, presionando en la sección de patrimonio industrial, bueno, se involucraron bastante en el tema y logramos paralizar un poco lo que se entendía porque lo iban a tirar. Y ha salido lo que ha salido, pues bueno, un engendro, con un ambulatorio, mini ambulatorio, porque claro, lo otro era muy grande para ambulatorio, el colegio era muy grande para ambulatorio, eso no servía. Entonces ha salido una cosa, pues un engendro muy raro, con un museo precioso, pero que no se utiliza, no hay visitas, y un mini ambulatorio, que hombre, no vamos a decir que no cubre una necesidad y tanto, porque tenemos ahí un boletín del año 74 reclamando un ambulatorio, o sea que fijaros el tiempo que ha pasado. Entonces, lo que os comentaba de hoy, por no meternos ya en todas las batallitas que tenemos, que son muchas, los pabellones, la accesibilidad, uno de los graves problemas de Irala. Hemos planteado por activo y por pasivo. Les hemos planteado unas infografías de cómo se podría unir Irala, intentar hacer accesible la parte de Irala de abajo con la parte de arriba. Sabéis que las personas mayores cogen, bueno, igual no tan mayores, cogen el autobús en Irala y se bajan en la parada de la Casa Torre. Porque claro, subir las cuestas de Irala tienes un jundia. O sea, este tema. Bueno, lo remiten al... Hombre, es que aquí la solución sería el metro, porque por abajo, por arriba. Claro, si nos adjuntan al metro, pues bueno, podemos estar hablando pues del año, yo qué sé, 2025, ¿qué 2020? O sea, 2035, 45, El transporte público, pues ese también está ahí y está con una hora al hospital, que eso no se puede llamar transporte público. Bueno, pues con una hora al hospital. Que cuando harían la línea 3, entonces iban a adaptar los autobuses y entonces... Ahí estamos, seguimos igual. El metro, ¿a qué lo vamos a contar? Nos lo presentaron en el 2009 con luz, taquígrafos y los fosteritos puestos en su sitio. Que le quería meter a uno a Torre a la cocina. ¿Te acuerdas? ¿Os acordáis los de Torre? O sea, se lo quería meter casi en la cocina. Estuvimos en el ayuntamiento diseñando dónde podían ir los fosteritos y las entradas. Y nos encontramos a esta altura, pues bueno, pues que todavía siguen empecinados en meternos por a bando, después de que entre el TAP. O sea, que mirar cómo estamos. Locales, tenemos un centro cívico peleado en el PERI de su época,
cuando se hizo el parque, pero bueno, para lograr eso, bueno, sudor y lágrimas también. Bueno, totalmente inaccesible, unas escaleras de caracol. Hoy tienen totalmente inutilizado la parte de arriba porque ahora se han dado cuenta de que ahí nos podemos desmorrar cualquiera. O sea, y que es inaccesible. Y entonces ahora, como es inaccesible, ya no te dejan ni utilizarlo, por decirlo de alguna forma. Entonces tenemos una parte de abajo que, bueno, que lo único pues imparten unos cursillos y nos reunimos allí de vez en cuando. Menos mal que también ha cubierto esa parte de falta de locales, la iniciativa privada, con una... A ver, voy con la iniciativa privada, la iniciativa social del barrio, con la Egochea, ha sido unos locales cedidos por unas personas del barrio para utilizarlo, que hemos estado utilizándolo casi 20 años para reunirnos, para estar. En la pandemia, por ejemplo, pues es que cubrió un papel impresionante. Eso sí, teníamos que estar todos los días midiendo a ver cuántos cabíamos. O sea, porque, a ver, con 100 metros, pues tiene que estar, no sé, había 17, 16, ¿os acordáis? Había que hacer el cálculo, todo un día sí y otro no, de los que entrábamos. Entonces nos pasábamos el día diciéndole a Alex, ¿cuántos cabemos ahora? Porque en un momento dado se podía entrar no sé cuántos y en otro momento ya se podía entrar de otra forma. Entonces ahí nos hemos reunido, siguen reuniéndose, ha habido teatro, hay clases de castellano para inmigrantes, bueno, la Corrica se ha presentado, está la Cora ensayando, o sea, hemos utilizado de todo, porque claro, llega un momento y eso a base de una especie de mantenida, por decirlo de alguna forma, entre una serie de socios del barrio, pues porque contábamos con el local totalmente, gratuitamente cedido y lo que era el mantenimiento, pero llega un momento en que ya eso no da más de sí. Bueno, pues eso ha suplido un poco a la actitud rácana del ayuntamiento que seguimos en esa tesitura. Entre otras de las cuestiones que nos bailó, por decirlo de alguna forma, y en una zona suave, fue la Casa Torre. La Casa Torre, estuvimos viendo los planos, estuvimos hablando con una persona del ayuntamiento totalmente autorizada, era la adjunta al alcalde para hacer y deshacer. Hicieron, no os lo perdáis, porque la Casa Torre, en la parte de abajo, está insonorizada, porque eso no era para lo que es hoy. Eso era para ensayo, primero, para ensayo de grupos. Luego ya, bueno, cuando entramos dijimos, hombre, ensayo de grupos, y no tenemos locales aquí, porque el chalet de Hiedra ya nos había bailado. Entonces, ¿qué? Bueno, pues al final no consensuamos con el ayuntamiento, hicimos un proceso de participación de 2 años, casi de 3 años, metiendo a un equipo de la universidad, parte Artus, por medio, para llevar un proceso legal como consideran, con todos los taquígrafos ahí puestos para hacerlo, y de buenas a primeras, y entonces aquello nosotros lo que pretendíamos era que fuera para uso, pero del barrio, intergeneracional, multidisciplinar, y todo lo que quieras, que nos podríamos, con la parte de abajo, que iba a ser un establecimiento hostelero, con una parte intentar hacer unos conciertos de pequeño formato, por eso estaba insonorizado, con una zona de ordenadores en la parte segunda, y aquello se quedó en aguas de borrajas porque el señor Azcuna dijo en un mes de agosto, le dijo a los jubilados, ¿queréis la Casa Torre? Pues la Casa Torre para vosotros. Y como les echaba, no, Jesús, no lo dulcifiquemos. Perdona, tú, Paite. Bueno, se podía haber arreglado de otra forma, es un ejemplo. Sí. Claro, es que no era para esto, efectivamente. Bueno, Maite es de la Asociación de Torre, que antes te iba a decir, que te iba a decir que si queríais comentar algo de Torre Urizar con respecto al centro, o sea que os lo hemos comentado un poco también ahí. Ya, efectivamente, nos hundió a todos, o sea, ahí lloramos lágrimas de estos y tal. Porque fue un proceso que participó, pues yo que sé, un porcentaje altísimo, nunca se había llevado un proceso participativo de este calibre. Pero además es que ya lo veía, es que fuimos con el arquitecto para decir que esto iba aquí, que los enchufes para los ordenadores iban a ir en esta planta. Bueno, pues así sucedió. Eso es una de las cosas que... Pues no sé qué más, yo muchas más cosas no me puedo extender tampoco porque yo creo que la hora, igual yo no sé cómo andamos de hora. No sé si viera algunos vídeos de los últimos, algunos sí me gustaría ver. Bueno, lo único para terminar... lo que quería comentar es un poco que en los años 60 cuando se empezaron a reivindicar todas estas cosas, hoy tiene la misma vigencia prácticamente. Y lo que estábamos reivindicando lo tenemos que seguir reivindicando hoy, que era un barrio digno para vivir, sin dejar de ser barrio,
de sentir esa cercanía de vecindad, o sea, de sentido de pertenencia a una comunidad, o sea, de arraigo. Yo creo que a ello sí ha contribuido, en parte, este movimiento asociativo que ha habido en Irala. Y desde luego lo que demandábamos en el año 60 sigue vigente en el 70, en el 80, en el 90 y en el 25. O sea, yo creo que la situación, cada vez hay mayor cerrazón en cuanto a participación, por mucho que se diga, o sea, cualquier construcción, cualquier proyecto, exigen una participación. La participación, ya sabemos como todos, es limitada. Mira la participación que tuvimos ¿cuántos años sufrimos la obra? Bueno, con esa ya ni lo he mencionado. El paseo que disfrutamos hoy, que es una de las joyas de la corona, por decir en este momento, el paseo de Escurce. A mí no es por nada, pero ya me gustaría que muchos de los que pasean por ahí hubieran estado. Seguro que no nos hubieran durado las obras el tiempo que nos duraron, ni la pasarela que tuvimos que aguantar entre Irala y Recalde. O sea, hay algún vídeo aquí que es demencial, cuando pasábamos por una esquina con las tablas aquellas limitando y luego tenías que subir a la pasarela para pasar a Recalde. Es que eso lo tuvimos 2, 3, 4, 5 años allí metido. No sé si es este. Este es lo de los globos. Porque luego, claro, hicieron... El primer chalet que se tiró de la calle Irala, cuando ya la constructora empezó a querer hacer casas y tal, es Irala 31, que es donde vivo yo, y fue el primer chalet de Irala que se tiró para empezar a hacer construcciones de casas modernas, digamos. Y gracias a Dios pusimos a Madrid, que se logró parar la cosa. Pero la primera es esta. Y es curioso porque si lo miras en internet, ves que mi casa es más ancha que todas las demás. Y cuando hicieron la otra calle de Irala, teníamos que parar la construcción porque se tocaban. Exactamente. Cuando revivieron la inmobiliaria, ahí hubo unos chanchullos muy fuertes porque pensábamos que esa inmobiliaria estaba muerta. Sí, hay una foto que yo creo que es de las primeras donde se ven los chalés de tus casas, o sea, donde está hoy el Aitana, situáis la gente del barrio en el Irala. Por una parte están las casas que llamamos altas, que son del Irala original, y por otra parte está lo que dice María Jesús, las casas nuevas donde estaba la BBK y la Laboral, y la entrada... Sí, bueno, eso era una fila de chalés también, esos. Y luego ya los segundos fueron los más sencillitos, que eso se veía claramente. Por eso os decía, las construcciones son muy diferentes. O sea, hay construcciones muy sencillitas, hay otras construcciones un poco más... y luego hay unas bastante más ostentosas. Bueno, también, es que me deja muchas cosas, pero bueno. Y otra cosa que te quiero contar en voz alta, ¿no? Otra cosa que quiero contar es que efectivamente Ana se ha dicho que el principio Irala es Zabala, Irala, hasta la BBK, y luego estaban las casas que llamaban las casas del gobierno. La media luna, sí. Esa zona, como nos apuntaba Ana, estaba hecha una mierda, no había acera, no había nada tal. Y cuando ya decidieron que las iban a arreglar, a todos los vecinos de Irala nos dijeron que ellos pagaban el 60% del importe del coste. Tuvimos que echar a los abogados, tuvimos que quedarnos 4 años discutiendo, y al final, bueno, nos libramos con un 10%. Pero tuvimos que ser los vecinos de Irala que pagamos la calle, las aceras y todo el rollo de todas las casas del gobierno que había hecho el gobierno para traer a la gente que venía en su día a trabajar a las industrias de Vizcaya y vivían en su día en chalés, en chabolas, en los montes y tal, y habían venido a vivir a esas casas del gobierno. O sea que ahí estuvimos todos un poco a tope, ¿no? Sí. Yo creo, es que bueno, se han quedado muchas cosas por ahí, pero bueno, hoy le toca el turno, aunque no hemos hablado mucho, pero le toca el turno a Camacho. Y bueno, lo que sí deseamos, yo creo que es que, vamos, que este centro deje de ser centro escolar. Es un crimen, la verdad. O sea, eso es algo que vamos, que no sabemos cómo está el tema escolar. Yo intentaría hacer una propuesta a la cultura que no va a servir para nada, pero yo haría una propuesta. Las escuelas que logramos hacer están ahí, que a veces tienen inundación, que tienen problemas y tal, la hidrogorila y tal, todos los alumnos podrían venir tranquilamente a esta escuela y en esa zona reconstruir todo eso como es debido, hacer los aparcamientos para los coches y poder tener un Irala más a otras. Ese proyecto ya sabes que estaba.
Es mucho soñar, sí. Bueno, yo no sé si queréis comentar alguna cosa más, o sea, solo desearle a Camacho que siga otros 100 años. Ah, no, este era esta es lo del metro. Esta es la manifestación en Zabalburu del metro. Bueno, animaros a participar un poco de lo que en este momento está en boga. Es el metro. Si no intentamos meterle caña, no lo vamos a ver tan fácilmente. Sobre el metro. Ahora, sobre el metro, que dentro de poco nos haremos una confrontación en lucha de la línea 4 aquí para la línea 3 de metro, Diputación por la de Vizcaya, celebrando que la diputada general ha dicho que solamente hay un camino que se lleva, llamando es inviable. Entonces, estáis todos lógicamente invitados y invitadas a venir a esta concentración, que creo que es el día 20, a las 7 de la tarde, frente de Diputación, en la puerta principal de Diputación por la de Vizcaya. Mira, nos esperamos allí. Otra cosa también se va a intentar hacer una comisión sobre la vivienda. La vivienda ya es una cosa, como os comentaba antes, que clama al cielo y no será por falta de pabellones en esta zona, pero bueno, ya sabemos cómo está. Entonces se va a intentar hacer, ya avisaremos, pero yo creo que es después de carnavales, la semana del 12 o el 13, una reunión, a ver si sale un poco personas o vecinos. 11 de marzo es. El 11 de marzo se va a hacer una reunión intentando, bueno, a ver si hay gente que pueda sumarse a esta comisión de viviendas. Intentamos buscar de alguna forma paralizar o parar este abuso que estamos sufriendo, claro. Bueno, ¿hay alguna cosa que queréis preguntar más o aclarar o aportar? Agradecer, aunque me ha parecido muy interesante, yo había muchas cosas que no sabía, el peso que había tenido la asociación en cosas que eras por sentado, ¿no? Pues que bien, te han puesto tal, te han puesto, ¿no? Y está muy bien saber de dónde viene. Hay muchas que nos hemos dejado por falta de... Bueno, agradecer la charla y agradecer el trabajo que os habéis tomado todos los de la asociación y todo el movimiento social, que yo la verdad es que he participado muy poco, he estado como un poco al margen con esto de que estudias fuera, no sé qué. Bueno, alguna reunión ya has venido, ya te hemos visto. Algunas cosillas, pero pocas. La asociación de Irala ha sido la primera, segunda asociación que se creó. Recalde dice que es ellos, nosotros decimos somos nosotros. Ahí andamos. Ya, pero ahí andamos. Ahí andamos, pero dos. Bueno, pues es que recasco, ¿eh? Entonces,